Bueno, muy buenos días tengan todos. Aquí estamos en la sala de eventos de la universidad, en la sala donde están estudiantes de varias carreras de nuestra universidad. Nuestro magnífico rector también, Rubén Darío Dabdub, nos está acompañando. Bienvenidos a esta conferencia híbrida denominada Futuro Profesional en el Extranjero, a cargo de Nasrin Hayari Ríos, Project Manager y analista de investigación de datos, en el marco del nuevo proyecto denominado Aula Internacional, impulsado por el Departamento de Internacionalización de UTEPSA. En este sentido que queremos ceder la palabra al licenciado Miguel Jiménez, quien también se encuentra en el Zoom, ¿ya?, para que él nos pueda explicar los objetivos y alcances de esta iniciativa antes que nuestra conferencista pueda hacer uso de la palabra. Licenciado Jiménez, muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. A tiempo precisamente de agradecer la presencia, la participación de todas las personas que nos acompañan en este espacio virtual, por supuesto incluyendo a las autoridades de nuestra querida universidad, personal docente, administrativo, desde luego nuestros estudiantes y por supuesto nuestra invitada especial de la jornada. Quiero presentar esta iniciativa institucional denominada Aula Internacional, un espacio abierto para todo público que a través de charlas o exposiciones magistrales, sean estas virtuales o presenciales, y que son o serán facilitadas por expertos, comentaba que en esta primera versión, con la cual inauguramos este espacio, desde Canadá, nuestra invitada nos compartirá sus conocimientos y experiencia respecto a cómo utilizar de manera efectiva la red social LinkedIn cuando pretendemos buscar un empleo en el extranjero. Y además de ello, las oportunidades que reporta el futuro profesional fuera de nuestro país. Finalmente, me gustaría mencionar que como universidad alineada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, estamos convencidos que es hora de actuar por nuestro planeta. Es hora de apostar por la innovación y por el emprendedurismo. Eso es parte del ADN de UTEPSA. Es hora de aportar a la paz social y al entendimiento entre bolivianos. Es la hora de las mujeres y las niñas en la ciencia. Es hora de pensar globalmente y actuar localmente. Por eso espero que este aula internacional sea una caja de resonancia para este propósito. Muchas gracias y bienvenidos. Bien, muchísimas gracias, licenciado Miguel. Bueno, tenemos 51 participantes dentro del Zoom y tenemos también una muy buena cantidad aquí en el aula. También está con nosotros la licenciada Mónica Graciela Arau Cursagaste, quien es la vicerrectora académica, que seguramente también nos está acompañando y nos va a acompañar hasta el final. Ahora queremos ceder la palabra a Nasrin Hayari Ríos, quien expondrá el tema Futuro Profesional en el Extranjero, cómo funciona LinkedIn, páginas de búsqueda, las visas y la importancia del conocimiento de idiomas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante, tiene la palabra. Buenos días a todos. Bienvenidos a la cátedra con título Futuro Profesional en el Extranjero. Como dijeron, mi nombre es Nasrin Hayari y para que conozcan un poco del fondo profesional que tengo, básicamente tuve la oportunidad de estudiar la carrera en París. Estudié Economía Internacional. A partir de ahí entré al mercado laboral en España y actualmente trabajo en una empresa alemana de innovación que produce productos de plástico reciclado. Entonces, un sector muy innovador y muy interesante. También realicé un máster en análisis de datos, entonces por eso también tengo especialidad en eso. Bueno, básicamente es importante saber que al escoger salir del país para estudiar o trabajar, hay muchos factores que hay que tomar en cuenta, porque a veces solo escogemos el lugar donde queremos ir basado en donde nos gusta, donde la gente habla, donde la mayoría va. El problema es que si hacemos siempre esto y lo hacemos basado en estas condiciones, hay mucha competencia. Entonces va a ser muy difícil
destacarse o diferenciarse en comparación a la gente que vive en ese país y también la gente que está yendo constantemente a ese país. Entonces voy a darle unos trucos de cómo investigar en el caso de que les interese salir a trabajar o estudiar en el extranjero. Primeramente, uy, no cambia la pantalla. Bueno. Primeramente, sería interesante antes de empezar a escoger el lugar o el país donde van a ir a estudiar o trabajar, es saber cuál es el sector más grande que produce más beneficios al país. Por ejemplo, en Francia es el sector aeronáutico. Hay otros sectores, también el financiero, etcétera, pero el aeronáutico es muy conocido porque tiene la empresa Airbus ahí. Y es una empresa muy grande y muchos franceses trabajan en esa área. En España, por ejemplo, seguro que muchos conocen Zara. Pues Zara viene de un grupo de varias marcas de ropa, Stradivarius, Bershka, Zara es la más grande. Pues España es de donde viene y ahí está su sede y la mayoría de la gente trabaja en Inditex, que es el nombre del grupo. Y por ejemplo en Canadá el sector más interesante o el más grande es el de bienes raíces, pero hay muchos otros sectores, lógicamente. Por eso hay que investigar y ver si tu área, lo que estudiaste, hay suficiente empleo en ese país. Entonces ese sería para mí un consejo importante antes de escoger un país, es saber cuál es su tema económico, de dónde viene la mayoría de sus recursos, cuántas empresas hay de la misma área, etc. Otra cosa muy importante, LinkedIn es la empresa o la herramienta de búsqueda de empleo más conocida a nivel mundial, pero si deciden un país específico para ir a estudiar o trabajar, también hay que investigar qué herramientas utilizan específicamente en esos países. Por ejemplo, en Francia el Pôle d'emploi es una de las herramientas que se utilizan mucho, en España es InfoJobs también, y en Canadá Robert Half, por ejemplo, también tiene mucha oferta de empleo expuesta en esa herramienta. Entonces, lo ideal es estar presente en todas las herramientas posibles para encontrar trabajo más fácil una vez escojamos dónde queremos estudiar o trabajar. Otra cosa muy importante eh, en el tema de encontrar o ir a trabajar o estudiar es el tema de los visados. Hay diferentes visados, pero yo los resumo en tres. Lógicamente está el de trabajo, que es el que todos desearíamos tener, encontrar un trabajo y que nos den visa de trabajo. Lógicamente este es el más complicado de obtener, especialmente en países como Canadá o países europeos o americanos. Es muy difícil conseguir directamente el visado de trabajo porque las empresas tienen que ser ellos los encargados de hacerte tus papeles de visado de trabajo y muchas empresas no están dispuestas. Las únicas que están dispuestas son si realmente necesitan tus habilidades y tu conocimiento y no lo pueden encontrar en su país. Entonces es muy difícil en que una empresa te quiere hacer el trabajo de hacerte los papeles de visado. Entonces, no digo que siempre sea el caso y vamos a ver cuáles son los casos que sí es más fácil encontrar un visado de trabajo y qué países son esos, pero por regla general en países como Canadá, Estados Unidos o en Europa es más complicado. Entonces mucha gente va más por el área de visa de estudiante, van a hacer una especialidad allá o estudian la carrera, etcétera. Y lo interesante es que muchos países ofrecen estudios gratis. Por ejemplo, Francia, Italia, Alemania, todos ofrecen estudios gratis. Lo único es que es pagarse la estadía ahí. Y lo segundo también es aprender el idioma. Esos son los requisitos para estudiar en esos países, ¿no? Pero al final es estudios gratis y tener un nivel eh, académico muy alto. Entonces esa visa es más fácil de conseguir una vez estés inscrito en una universidad o una institución, cualquier cosa, puedes conseguir fácilmente la visa de estudiante en cualquiera de esos países. Pero el que más me interesa y quería compartir por si podía ser de interés a otras personas es el de las visas que se entregan porque hay regiones que necesitan inmigración. Entonces hay muchas regiones, tanto en Canadá, por ejemplo, que es el área francesa, y en Europa también está Irlanda y muchas otras
países que tienen regiones específicas que necesitan inmigración porque hay mucha gente que se está yendo de esa ciudad. Entonces, lo interesante es que el gobierno de ese país y la administración de esa ciudad están dispuestos a pagarle a las personas para que vengan a vivir a su ciudad. Entonces, voy a mostrar un caso ahora y es muy interesante porque te dan todo y hasta te enseñan el idioma. Entonces, es muy interesante informarse de cuáles son estas regiones que necesitan inmigración y saber cuáles son los beneficios. Entonces, por ejemplo, en los países latinos, las herramientas de búsqueda de empleo eh, son fáciles porque encontrás un empleo y normalmente el visado es más simple a nivel Latinoamérica. Entonces, porque hay cooperaciones y todo ese tipo de cosas, ¿no? Em, Perdón, hay un sonido. Vale, ok, ya se cortó. Canadá, por ejemplo, uno de sus visados más interesantes es el Express Entry y el apartado de provincias, porque ellos tienen provincias que necesitan inmigración. Entonces, investigar eso en Google, buscar, vayan a Canadá, o sea, a la página web del gobierno y vean cuáles son las regiones que necesitan inmigración y luego también revisar cuáles son las profesiones que están buscando. Entonces, ver si tu profesión está ahí. Por ejemplo, hay una región que está buscando administradores de empresas. Entonces, es interesante saber cuáles las profesiones que están buscando eh, y saber qué beneficios te ofrecen, ¿no? En los países europeos es más complicado porque obtener una visa permanente, el problema es que si obtienes una visa en Europa, o sea, en cualquiera de los países, lo obtienes para toda Europa. Entonces, son más estrictos porque tenés muchos más beneficios si sacas un visado para uno de los países europeos. Entonces, muchos estudiantes en Latinoamérica cuando van allá, lo que hacen es estudiar y renovar el visado de estudiante, porque tienen que quedarse viviendo en Europa durante 5 años y recién pueden aplicar al visado permanente. Entonces, tristemente tienen que estar estudiando y inscribiéndose en universidad durante 5 años para tener el visado permanente, para la residencia, ser residente en 5 años ahí, y luego pueden aplicar a la visa permanente. Lo interesante es que ahí pueden hacer pasantías, entonces de esa manera lógicamente no van a ganar tanto dinero, pero pueden mantenerse económicamente con pasantías, ¿no? Pero los casos que son más interesantes son, por ejemplo, el de esta ciudad en Suiza, que como está en declive el número de habitantes en esa ciudad, están dispuestos a pagarte $25,000 para que te mudes ahí. Y encima están dispuestos a pagarte 10,000 adicionales por cada hijo por tus hijos que lleves si es que tenés hijos. Hay sus condiciones y entre ellas es que tienes que ser menor de 45 años y bueno, tendrán otras condiciones. Y también otra que es muy importante en este caso aquí es que tenés que quedarte viviendo ahí 10 años por lo menos, porque hay mucha gente que obtiene la visa y luego se va a otra ciudad. Entonces acá te exigen que te quedes 10 años. Entonces hay muchas oportunidades. Es entrar a Google e investigar qué regiones necesitan inmigración profesional y están dispuestos y vean qué es lo que les ofrecen. Hay algunos que les ofrecen enseñarles el idioma, otros que les encuentran trabajo y hasta les pagan la casa. Entonces es muy interesante conocer esas oportunidades. Eh, Como ya ya deben saber, es muy importante los idiomas, especialmente el inglés, pero en general. Por ejemplo, si uno quiere mudarse a la región francesa de Canadá, te van a obligar o a tenerlo ya el francés o te van a obligar a aprenderlo el francés, por ejemplo. En Europa, igual, si quieres estudiar gratis, porque puedes estudiar gratis, no hay ningún problema, tenés que tener el nivel un nivel específico de sus idiomas, ¿no? Entonces, hay que emocionarse con los idiomas y motivarse y buscar la manera de seguir avanzando en esa área. Entonces, para terminar este apartado, antes de pasar al tema de LinkedIn, eh, es importante que una vez escojamos el país que nos interesa, porque vemos que hay mucho empleo en mi área, etcétera, es ir a hablar con las embajadas y los consulados para saber si hay que convalidar cosas, etcétera. Normalmente
Hay muchos convenios entre países y normalmente varios países latinoamericanos, por ejemplo en España, no tienen que convalidar o sea, tienen que convalidar su documentación, pero no tienen que rehacer la carrera. Si quieren pasar un máster, por ejemplo, una maestría, por ejemplo, no tienen que rehacer la carrera. Entonces hay que saber más o menos eh, qué te exige el país. Si tenés que rehacer algo, tenés que hacer algunas materias o vas a tener que, o solamente es es estamparlo, digamos, y ya está convalidado. Entonces todas estas cosas hay que saber para poder estudiar allá. Normalmente trabajar, no, si no estás en el sector de la salud, todo lo que es médico, doctor, enfermero, normalmente no tenés que convalidar nada para trabajar en otras áreas, pero para estudiar puede que sí. Entonces hay que revisar ese tipo de cosas. Vale, tema 2. Básicamente LinkedIn es una herramienta muy importante a nivel mundial. Se pueden saltar todo lo que acabo de explicar si es que encuentran un trabajo y esa empresa está dispuesta a hacerle todos los trámites. Entonces, para ello, primero tenés que encontrar una empresa y tenés que dar a conocer. Entonces, una de las mejores herramientas es LinkedIn y, y voy a explicar más o menos por qué partes o qué cosas son importantes para poder ser visto en LinkedIn, que las empresas te encuentren en LinkedIn y vos puedas encontrar también a las empresas, ¿no? Según encuesta o estadísticas, 96% de los reclutadores usan LinkedIn para buscar su talento, ¿no? Para buscar sus candidatos. Y por lo menos 100% es para evaluar a los candidatos, por lo menos, ¿no? Entonces LinkedIn se vuelve como tu página web, ¿no? Antes cada persona que quería verse en online tenía que crear su propia página web y poner su currículum y su descripción de sus trabajos. Pues ahora ya LinkedIn te lo facilita y te dice, tu imagen online puede estar en LinkedIn. Entonces tu presencia online, tu imagen online, tu primera impresión, entonces es importante saber que hay requisitos, porque te van a ver muchas personas y quieres que cuando se topen con tu currículum, pues les llame la atención. Entonces, vamos a ver cuáles son esas cosas que podemos tener en cuenta para poder llamar la atención. Primero, el tema del perfil, ¿no? Tienes un perfil como si fuera Facebook, es una red social, pero es una red profesional, LinkedIn. Entonces, tienes un perfil y tienes que hacer que tu perfil de la imagen que vos querés dar, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo tu perfil puede brindar o inspirar confianza. Luego vamos a conocer el concepto de palabras clave, que seguro si hay estudiantes de marketing que han trabajado con el tema de posicionamiento SEO o posicionamiento en Google, entienden que la importancia de las palabras clave para que te encuentren la empresa. Vamos a también aprender qué es eso y cómo encontrar esas palabras clave. Luego está el tema de las invitaciones de conexión, ¿no? Es conectar con gente. Es como, vamos a seguir el ejemplo de Facebook, que lo conocemos más. Es como agregar a alguien, a tus amigos, básicamente. Vamos a ver cómo funciona eso y qué consejos nos dan los expertos para poder tener buenos contactos y no solamente tener contactos por tener. Y básicamente, y el final sería también entender qué diferencia hay entre tener un perfil y ya está, o sea, ser activo en LinkedIn, pero realmente estar en interacciones. Entonces vamos a ver qué diferencia hay entre eso y qué efecto tiene. Primero el perfil. Vamos a intentar dar confianza con el tema del perfil. Lo primero es la foto. Muchos a veces en LinkedIn, vamos a ver ejemplos, por ejemplo, hacen esto. Cortan una foto que ya existe, la cortan su cara, toda despixelada y todo eso, y la ponen en LinkedIn. Por favor, no hagan eso. Eso no brinda o inspira confianza al empleador. Tienen que sacar fotos más profesionales, tienen que ser fotos en las que, como por ejemplo aquí, inspire profesionalismo, tiene que ser de buena calidad, no exige que sea el de la pantalla blanca con su saco y ya está, no, puede ser como el chico este de Hoyo que está presentando algo,
puede ser como la chica de Girona Woman, que está detrás justamente hablando sobre la asociación, que represente, y por ejemplo también hay un arquitecto aquí, que represente básicamente tu profesión. Es muy importante, o sea, tenés que reflexionar qué tipo de emociones, valores, tal, querés inspirar o reflejar en tu imagen. Y hoy en día con los teléfonos que tienen cámaras cada vez mejores y tal, seguro tenemos algún amigo que tiene una buena cámara o en su teléfono, etcétera, o algún amigo que le fascine la fotografía, pues pedirle a ellos que nos saquen una foto decente, profesional y que la podamos publicar en LinkedIn. Es nuestra imagen al final, ¿no? La segunda cosa es que en tu perfil vas a llenar tu currículum, básicamente. Vas a como crear tu propio currículum, tu perfil es tu currículum. Entonces te aconsejan que rellenes todos los campos posibles, los empleos pasados, tus estudios, habilidades, idiomas, y hay una parte que mucha gente se salta, que es el servicio comunitario, los servicios que has hecho, pero yo aconsejo que si no están interesados al tema del servicio comunitario, yo les aconsejo que se interesen en ese tema, porque muchos empleadores te valoran basado en eso, porque consideran que tenés valores similares a su empresa o no. Entonces van a decir, ¿qué valores tiene esta persona? ¿Se alinean con la empresa? Sí, no, y tal. Entonces el servicio comunitario tiene mucho efecto, o también las asociaciones que apoyamos, etcétera, tienen mucho efecto en lo que el empleador ve y define qué tipo de persona sos. No mientan en LinkedIn, porque luego eso les puede quedar, puede caer mal después en una entrevista, etc. Sean lo más genuinos que puedan en LinkedIn. Y última cosa que a veces la gente se olvida es a confirmar que tu perfil es público. Normalmente al crear tu perfil en LinkedIn es público automáticamente, pero a veces por una configuración que han hecho tal, no está público. Entonces, si no saben cómo hacerlo, entren a Google y pongan hacer público, ¿cómo puedo hacer público mi perfil de LinkedIn? Y te sale el tutorial de cómo hacer público tu perfil. Es solo ir a configuración y hacer un clic en un botón, pero es para confirmar que tu perfil esté público. Vale, ahora vamos a aprender el tema de keywords, palabras clave. Estas son las palabras que utilizan los empleadores en sus descripciones de sus ofertas. En LinkedIn ellos publican sus ofertas de empleo y ahí ponen buscamos esto. Esas todas son keywords. El problema es que cómo hacemos para saber, porque podemos ir uno por uno, o sea, oferta por oferta y ver cómo lo llama cada empresa, pero hay una herramienta que se llama, que Indeed.com, que también es una herramienta de búsqueda de empleo, tiene, si ponen indeed.com/jobtrends, les va a salir la herramienta que es completamente gratis y van a poder ver qué palabras clave utilizan normalmente en su área de ustedes. También es importante saber que muchas veces las palabras claves que utilizan las empresas están en inglés. Entonces, sería bueno que ustedes conozcan cómo se llaman sus certificados, sus profesiones, sus todos en inglés, si es posible. Y bueno, también pueden hacer la búsqueda en español, pero tal vez les van a llegar empleos muy limitados a nivel mundial, ¿no? Entonces, básicamente la herramienta funciona así, hay como un buscador, un search como en Google, pero tenés que poner comillas para que te lo busque. Entonces vamos a hacer el ejemplo, por ejemplo, del caso del rol de Project Management Professional, que es un profesional de gestión de proyectos. Y básicamente este project manager o gestor de proyectos quiere saber cómo está escrito normalmente en las ofertas de trabajo el tema del certificado PMP. Entonces lo escribe de 3 formatos diferentes. Primero PMP Certified, luego Certified PMP y luego PMP Certification, para ver cuál de los 3 es el que cómo tiene que escribirlo en su perfil, en sus descripciones de empleo. Y luego pone Find Trends. Lo que hace Indeed básicamente es asignarle colores y líneas y crear un gráfico, básicamente, a cada palabra. Y te lo hace con un histórico. Entonces podemos ver cómo está avanzando esa keyword, esa palabra clave en los años, si está aumentando su popularidad o no.
Y, y bueno, por ejemplo, la línea verde es la que más se usa, pero llegó a su pico en 2012 y está descendiendo. Pero sí sería interesante utilizar esa palabra clave en tu perfil. La línea naranja la segunda y la línea azul la tercera. Em, Sería interesante, según expertos, utilizar la verde y la naranja de alguna manera u otra en tu perfil. La azul, si tenés espacio o tenés suficiente contenido y querés agregarlo, pues agregarlo, pero la mayoría de las empresas no lo buscan de esa manera, ese certificado. Em, Ahora vamos a aprender sobre el tema de networking o creación de redes o de contacto. Básicamente LinkedIn, aparte de permitirte compartir tu currículum, lo que hace es abrirte un mundo que antes no existía. Por ejemplo, antes para encontrar a alguien tenías que conocer a alguien que conocía a esa persona y hacer que esa persona te presente a esa persona. Pues LinkedIn corta todo eso y básicamente te conecta directamente con las personas en roles ya elevados. Em, Lógicamente hay pasos a seguir también y formas porque esas personas seguro deben recibir muchos emails y muchas de, ¿cómo se dice? Interacciones. Entonces, em, ¿cómo nos podemos diferenciar de las otras personas que se están acercando a ellos, ¿no? Em, Primero, seguro, si algunos ya han utilizado LinkedIn, pues existe el tema de conectar. Esa es una forma de conectar con otras personas. Es como literalmente agregar a alguien como amigo en Facebook. Entonces los dos tienen que aceptar esa conexión. Si el otro no te acepta, pues se quedó aceptado de un lado, ¿no? Y aquí cuando apretas el botón conectar, normalmente te sale una pantalla donde puedes escribir un mensaje. Y ahí se aconseja escribir un mensaje personalizado para que te diferencies de las otras personas que seguro le han pedido conectar a esa persona. Entonces, formas de conectar es escribir, por ejemplo, cómo se conocen o cómo sabes de ellos, cómo los encontraste, si hay un contacto que tienen que conocen los dos. También lo pueden saber porque LinkedIn te dice qué contactos tenés en común con esa persona. Luego, sí, en LinkedIn, no sé si lo saben o no, pero es como Facebook, puedes crear posts, ¿no? Te puedes publicar una foto, un artículo, un video, escribir comentarios, etc. Entonces, por ejemplo, si alguien interesante le puso like a tu post o le escribió un comentario en tu post, pues en el mensaje de conectar puedes referenciar a ese artículo, a ese mensaje que esa persona le puso like o si ustedes ambos los pusieron like a un post de otra persona, también puedes referenciarlo en el mensaje. Em, Luego también están si hay puntos en común, por ejemplo, si son los dos latinoamericanos, si son extranjeros, si hablan español, lo que sea que tengan en común, sería bueno mencionarlo. Si estudiaron lo mismo, la misma carrera, y todo eso mencionan en el mensaje. Y también, bueno, presentarse, saber, decir quién sos, qué estudiaste, cuáles son tus intenciones para conectar con esa persona y luego, lógicamente, despedirse. Vale. Ahora vamos a entender qué diferencia hay entre estar activo, o sea, tener un perfil en LinkedIn y realmente interactuar en LinkedIn y qué efecto tiene. Por ejemplo, sí puedes recibir atención si solamente tenés un perfil sólido y eficiente. O sea, sí, efectivo, perdón. Sí podrías tener resultados, ya solamente con eso. Pero según expertos se aconseja que se entre a LinkedIn 3 veces al día. Porque LinkedIn funciona que cuando tú interactúas en LinkedIn, pues, y otra persona de tus contactos o empleadores están conectados en LinkedIn, pues más probabilidad hay que se vean en LinkedIn. O sea, que ellos vean tus posts, que vos veas los de ellos, etc. Entonces, ¿a qué horas aconsejan que entres? De 8 a 9 de la mañana, al mediodía, de 4 a 6. Entonces, es interesante eh, que hay que tener una dinámica. Es como volverte tu propio influencer. Te vuelves un influencer de tu vida profesional, básicamente. Entonces tenés que intentar postear y hacer muchas cosas en LinkedIn para ser atractivo en LinkedIn. Ahora voy a explicar qué cosas podemos hacer en LinkedIn
para llamar la atención. Primero, conectar con gente. Si no tienen LinkedIn y no tienen con muchas conexiones, el primer paso es conectar con el número más grande de gente. Agreguen a todos sus amigos, profesores, asesores, supervisores, gente que conozcan, familiares, todos ellos agréguenlo a su red. Luego ya pueden hacer el esfuerzo de conectar con gente de calidad, ya sea empleados de la empresa que les interesa, líderes de asociaciones en la industria, celebridades, etcétera, de la industria, etcétera. Entonces, porque ahí vas a exigir más esfuerzo, y va a exigir que escribas un mensaje, que seas más creativo, y hay que saber venderse, o sea, no hay otra más que esa, y puede que te salga bien, y como digo, ya no vas a necesitar hacer todo lo anterior que dije con el tema de visados, si realmente sabes venderte y convences a esa empresa de contratarte, ¿no? Otra forma de mantenerse activo es como en Facebook, que uno cambia su estado y escribe, tal, o postea una foto y tal. Pues aquí es lo mismo, y te puedes crear posts contando más o menos en qué estado estás. Y ahí qué es lo que se comparte en LinkedIn, si es un mundo profesional, pues proyectos que estés haciendo, habilidades técnicas o profesionales que estés desarrollando. Estoy en esta formación, aprendí esto, fui a una feria y esto fue lo que salió, etcétera. Todo eso ir publicando, y como dije en los rangos de horas que comenté, 8 a 9, mediodía y 4 a 6. Y sería interesante publicar porque así les aparece a tus contactos todas estas informaciones. Luego, igual que creo que también Facebook tiene esta opción, a veces solo conectar no es tan fácil. Entonces, para empezar, lo que puedes hacer también es seguir a la gente, a las empresas, a los grupos, los líderes de opinión de tu sector. Puedes directamente solo seguirlos y así te sale todo lo que ellos publican. Entonces, así te mantienes al tanto de información que ellos hacen, si van a ir a una feria, si van a hacer esto, y así puedes tener más conversación con ellos. Y bueno, básicamente otra forma es poniendo me gusta y comentando en los posts de otras personas. Normalmente es para es para pedir apoyo. Ay, no sé esto, ¿cómo lo harías tú? Y puedes crear hasta una discusión entera, como en Twitter, una discusión entera solamente preguntando algo. O puedes dar una recomendación porque otra persona preguntó y vos estás respondiendo a su pregunta. Y luego también todo eso lo puedes hacer en privado. Les puedes mandar un mensaje en privado a esa persona que te pareció interesante su comentario y que también te parece interesante su perfil, y le escribís, mira, en este post te escribís esta pregunta, yo pienso esto y tal. Y bueno, a mucha gente en puestos altos les gusta que les preguntes cosas. A mí, por ejemplo, me escribió una vez una chica en prácticas para preguntarme cómo era el sector de análisis de mercado en España. Entonces le contesté y le respondí a sus dudas. Pero como dije, por favor no mientan en LinkedIn porque les puede salir muy mal, porque si les entrevistan y luego les hacen preguntas sobre el tema y no saben nada, pues pierden credibilidad. Bueno, otra forma de mantenerse activo, y esta parte es más divertida, es básicamente buscar empleo activamente. Como pueden ver en una de las flechas rojas, en la área de empleos, tú escribes el cargo, el nombre de tu cargo o el cargo que te gusta. Por ejemplo, yo voy a puesto análisis de mercado y a ver qué me salía. Y luego puedes poner otros filtros, puedes poner el país, puedes poner que si quieres que tu contrato sea temporal, de indefinido, etcétera, lo puedes poner cuántas horas quieres trabajar, medio tiempo y tal. Hay un micrófono que se encendió. Bueno, y básicamente aplicar. O sea, puedes aplicar empleos y eso también te hace visible en LinkedIn. Hay dos tipos de empleos
el tipo fácil, que solo haces un clic y LinkedIn le envía tu currículum a la empresa. Y las otras que haces, pones a aplicar y te manda a la página de la empresa. Y tristemente esa es una barrera que ponen las empresas porque si no reciben un montón de currículum. Entonces, esas son las más probables que te contraten, las que tenés que ir a su página de la empresa y rellenar toda la información otra vez en su empresa en la página web de esa empresa. Si no saben cómo hacer esto, todo hay tutoriales. Pueden buscar en internet cómo se aplica en LinkedIn a empresas y ya está. Y les va a salir toda la explicación. Y finalmente, es importante conocer el concepto de grupos. Igual que en Facebook, tenés tu feed y tenés todo lo que vos, tu historia, todo lo que vos publicás o tus amigos publican. Pero luego puedes seguir grupos y tenés el feed y la historial de todos los posts que publican en ese grupo. Pues en LinkedIn pasa lo mismo y hay muchas personas o trabajadores de la misma empresa o, ¿cómo se llaman? Personas del mismo sector. Por ejemplo, hay un grupo para analistas de mercado. Entonces todos se juntan y van publicando cosas en el grupo. Y muchas veces publican ofertas de empleo. Entonces, es interesante seguir estos grupos, comentar de vez en cuando. Por ejemplo, una experta dice que al participar, o sea, en algunas discusiones en los grupos, 425, o sea, aumentó en un 425% las visitas en su página de LinkedIn. ¿Por qué? Porque la gente cuando están interactuando con vos en los mensajes, te ven ahí y luego entran a tu perfil para conocerte. Entonces, eso también puede ser muy interesante, saber qué ofertas y también estar informado del sector. Entonces, ¿qué se puede hacer en los grupos? Básicamente poner likes en publicaciones, discusiones, comentarios, unirse a una discusión y comentar algo. También, como digo, a muchos expertos, especialmente si estamos iniciando, les encanta que hagas preguntas y compartas tu experiencia y tal. Y también es bueno compartir artículos nuevos. Y también algo que sí que es importante tener en cuenta es que siempre utilices tu personalidad. O sea, que si tienes un poco de humor, tampoco es algo negativo. Es algo más bien muy positivo tener un poco de humor porque la persona se acuerda de ti. Entonces, todas estas cosas serían interesantes tomar en cuenta al utilizar LinkedIn. Y ya, esto sería todo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces estaba diciendo, y acá un aplauso fue para la expositora. Estamos acá con personas en el Zoom y también con personas en la sala. Si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta para hacer, ya sea profesor o estudiante o alguien que está en el Zoom, por favor, si fuera posible. Y a Nasrin le vamos a pedir, por favor, si puede dejar de compartir un momentito para que nos podamos ver todos aquí también. Muchísimas gracias y nos podamos ver de una forma más. Eso, muy bien. Muchas gracias. Entonces, si es que alguien tiene alguna consulta o alguna pregunta dentro del Zoom o directamente aquí, por favor, le podemos mostrar el micrófono. Muy bien, muchas gracias por darme la palabra. Dentro de su experiencia, ya sea una reciente o ya de hace años, más o menos cuánto se tarda en conseguir trabajo en LinkedIn, ya sea a nivel local o dentro del extranjero. Sinceramente depende de tu intensidad en LinkedIn, porque si sos una persona que no se mantiene constante en LinkedIn, puede tomar hasta 6 meses encontrar un trabajo en el extranjero por lo menos. Pero si sos una persona constante que mantiene contactos, que cada día intenta conectar con gente nueva, te puede salir súper rápido la oportunidad, pero es mantener esa constancia en cada día a quien conozco nuevo, ¿no? Al final y al cabo es lo mismo. Voy a dar un ejemplo para encontrar a tu pareja, ¿no? Si no encontraste en tu círculo de amigos cercanos, pues tenés que seguir conociendo gente nueva constantemente para encontrar a la persona
con la que querés estar, ¿no? Entonces lo mismo con la empresa. Si no encontraste trabajo en tu círculo de ahora, pues hay que seguir aumentando ese círculo de contactos, ¿no? Y LinkedIn te lo facilita mucho. Pero entre 1 mes y 6 meses puede tardar en encontrar un trabajo. Listo, muchísimas gracias por su respuesta. Muy bien, pregunta respondida. Entonces, vamos con otra pregunta. Alguien de por aquí que está en la sala, que quiera hacer alguna otra pregunta relacionada con LinkedIn, con las palabras importantes para buscar en el Google. Quizás algo que ustedes tengan como duda, ustedes que están dentro del mismo hecho de la búsqueda de saber cuáles son sus futuros intereses. Bueno, mi duda era para nosotros los estudiantes regulares que estamos recién comenzando en LinkedIn, ¿qué cosa sería lo más recomendable publicar o qué clase de interacciones sería lo más recomendable para nosotros, personas nuevas que estamos iniciando en LinkedIn, que sean estudiantes que todavía no trabajan? Principalmente preguntar. A los expertos les encanta ser mentores. Entonces, si sinceramente te interesa algo, por ejemplo, ves un artículo que te parece interesante, que lo publicó alguien interesante, entonces escribí una pregunta, decirle, ¿y esto cómo lo haces? Y si encima tenés algo en común con esa persona, uy, pues yo también vengo de un país latinoamericano. Entonces, comentale el tema en común que tenés en tu comentario y luego le preguntas algo. Y, y si ves a un comentario, o sea, si no quieres comentarlo en el post, porque a veces es verdad que da vergüenza escribirlo en el post, escribirle un mensaje privado a la persona y le escribís lo mismo. Entonces, sí, yo creo que para empezar, preguntar es muy importante. Preguntar les encanta. O sea, hay mucha gente que quiere enseñar. Entonces, ¿cómo encontrar trabajo? También puedes preguntarle a los mentores en tu rubro, digamos. Entonces es muy interesante. El LinkedIn te permite muchas interacciones así. Ok, muchas gracias. Bueno. Muy bien. Ok, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ceder la palabra en este momento a la licenciada Mónica Arauco, quien va a hacer algunas palabras especiales para concluir y luego va a hacer la ronda final, el saludo final del señor rector. Licenciada Mónica, nosotros también tenemos acá el certificado para poder compartir, así que no se preocupe, puede hacer usted las palabras. Excelente, muchísimas gracias, licenciado Juan Carlos. Bueno, inicialmente quiero agradecer mucho a Nasrin, ¿no? Es muy gratificante ver una profesional, joven, boliviana, además, con tanto talento, con tanta solidez en el tema de expertise que nos ha expuesto hoy. Así que muchísimas felicidades, Nasrin. Muchas gracias también. Y bueno, también felicitar esta iniciativa de la Dirección de Internacionalización de la Cátedra Internacional, el aula internacional, que nos irá poniendo en contacto entonces con profesionales como Nasrin, que pueden venir a aportarnos en aspectos tan concretos y puntualmente. Así que Nasrin, con mucho gusto queríamos entregarle virtualmente, ya en cuanto nos encontremos acá en otro espacio le daremos su certificación física, pero me parece que nuestro equipo tiene preparado un certificado virtual, no sé si se lo podemos pasar a la licenciada Nasrin entonces. Ahí está el certificado. Eso, entonces dices, un agradecimiento otorgado a Nasrin Ajari Ríos por su participación en la conferencia Futuro Profesional en el Extranjero, en el marco inaugurando, podemos decir, el aula internacional de UTEPSA el 17 de marzo del 2021. Así que le hacemos llegar su aplauso también virtual, Nasrin. Muchísimas gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Señor rector, adelante. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias. Nasrin, muchas gracias por traernos un poco de tu experiencia de vida que tuviste en el extranjero.
en cómo pudieron, o cómo conseguir trabajo a través de las redes sociales. Quiero rescatar de lo que ella nos dijo y nos comentó aquí a todos nosotros. No sé si estoy escuchando o bajando el micrófono. Sí, claro. Quiero rescatar lo que ella dijo, algo muy importante. Primera cosa que tenemos que hacer nosotros es definir qué es lo que queremos. ¿Cuál es nuestro propósito de vida como estudiantes, ustedes aquí en la universidad? Ustedes quieren trabajar, ser personas que van a trabajar localmente, quieren ser personas del mundo, quieren ser personas que van a viajar. Entonces tienen que desafiarse a cada uno para usar todas estas herramientas que Nasrin nos ha pasado, esta información. Hay muchas oportunidades en el mundo. Ella nos ha hablado de Europa, nos ha hablado de que se puede estudiar gratis, las universidades son gratis. Entonces, uno tiene que definir qué es lo que está buscando y qué es lo que quiere de la vida. Ese es el primer punto que tenemos que nosotros preguntar. El segundo, las oportunidades existen. Hay muchas oportunidades, pero para que la oportunidad sea realizable, tenemos que estar preparados. Y ella nos decía que el inglés es importantísimo. Si nosotros nos preparamos y se nos presenta una oportunidad donde demandan una persona que necesitan que hable inglés, ustedes ya tienen oportunidad ganada. Porque además les digo algo, ustedes tienen una ventaja competitiva importantísima. ¿Saben cuál es? Tienen dos cosas importantes, dos ventajas competitivas que ustedes tienen. Una, que hablan español. Señores, el español, las personas que hablan español en el mundo son solamente el 7.65%, nada más. Entonces las otras, hay un 93% que hablan otros idiomas y necesitan comunicarse con el español. Entonces ya es una ventaja, ustedes hablan español. La segunda ventaja que nos dice Nasrin es que ustedes son menores de 45 años, ya yo perdí la oportunidad de irme a Europa. Ya perdí la oportunidad. Pero sí ustedes tienen posibilidad de viajar a Europa y estar allá porque tienen menos de 45 años. Entonces las oportunidades existen, pero tenemos que estar preparados para agarrarlas. Y lo que nos dice Nasrin de las redes sociales, LinkedIn, cuando yo mandé mi primer trabajo tuve que hacer creo que más de 100 cartas para mandar a las empresas y tuve que caminar todo Santa Cruz y mandar por el correo a un montón de empresas para que a ver alguien la lea mi currículum. Hoy día con LinkedIn ustedes tienen la oportunidad que millones de headhunters o cazadores de talento o empresas los encuentren. Nasrin nos ha pasado la forma cómo hacer en sencillo, cómo tener nuestro branding personal y posicionar nuestra marca. Entonces, quieren ser ustedes exitosos, quieren lograr algo en la vida, quieren ser reconocidos en algún lugar para que los contraten, tienen una herramienta que Nasrin nos dio. Así que, ¿de quién depende el éxito de cada uno de ustedes? De cada uno de ustedes. ¿Qué es lo que quieren y qué es lo que buscan como propósito de vida? Ustedes lo definen. Nadie más. No lo defino yo, no lo define su jefe de carrera, no lo define su padre, no lo define el vecino, no lo define el gobierno, no lo define nadie. Solo ustedes. Cada uno de ustedes define dónde quiere llegar. Así que, Nasrin, muchísimas gracias. Estamos muy contentos de haber iniciado este programa de la Masterclass Internacional contigo y que nos hayas traído esa experiencia de vida que has tenido de salir afuera y ver todas las herramientas que se usan y todos los elementos que se usan para sobresalir. Y ser latinoamericano, ser de Bolivia, ya nomás es una marca país que no nos ayuda mucho, pero sí que el boliviano tiene mucha capacidad para hacer muchas cosas y hay que creer en uno, hay que creer en las potencialidades que uno tiene. Así que muchísimas gracias, Nasrin, muchas felicidades a todos, bendiciones y el éxito depende de ustedes. Muchas gracias. Entonces concluimos así esta exposición. Gracias, Nasrin. Dios les bendiga a todos. Gracias por estar. Buenos días. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Gracias a todos.